Bueno, en efecto, entonces estamos, la audiencia ya lo está conociendo, los que no lo conocían, ahora vamos a escucharlo. Doctor Ansaldi tiene toda la palabra. Adelante. Bueno, bueno, vamos a exponer. Hace unos días salió el último número de la revista chilena Ciudad de los Césares, que dirige Erwin Robertson, revista de cultura y política alternativa de la América Románica, una revista que ha bregado por la unidad de Sudamérica, ¿no? Y hay un artículo, La polarización cruzada, un artículo de mi autoría, que, bueno, generó una serie de debate entre amigos aquí en Argentina y en otros lugares, un debate en el ámbito reducido, pero significativo entre nosotros, ¿no? Gente que me ha llamado y demás. Y me pareció que podía ser la oportunidad para explicar de qué se trata esto de la polarización cruzada en general, ¿no? Y ver cómo opera en particular y cómo podemos desarmarla, ¿verdad? Entonces, el artículo completo naturalmente está en Ciudad de los Césares, pero lo que voy a hacer es una exposición sobre eso. A mi criterio, en la actualidad internacional hay una polarización, ¿verdad?, entre dos órdenes político-espirituales. Hay una línea de tensión en el nivel antropológico, es decir, en el modelo humano, uno podría decir en el proyecto humano o transhumano en algunos casos, en un caso y humano en otro, finalmente, ¿no? Donde tenemos por un lado a sectores que son deconstructivistas, que están en la línea del transhumanismo, ¿verdad? Y por otro lado a las visiones identitarias, que son las que promueven la reafirmación del modelo humano, ¿verdad? Histórico, naturalmente proyectado dentro de la evolución de los tiempos, pero sin modificar los principios. Entonces, ahí hay un nivel de enfrentamiento y un nivel de polarización. Hay otro nivel de polarización que es entre el polo globalista, cuyo núcleo son los neocon en el estado profundo, en el deep state, en el estado profundo, Estados Unidos, ellos son demócratas o republicanos alternativamente, ¿no?, los neocon, que buscan hacer el gran siglo americano, como le llaman, norteamericano, no de nuestra América, como decía el gran apóstol José Martí, ¿no?, sino de la América sajona, y hacer del mundo una, una proyección de eso, ¿no? Y por otro lado, los polos soberanistas, que son plurales, como enseñaba Carl Schmitt, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el mundo, en la visión schmittiana, el mundo no es un universo, ¿no?, sino que es un pluriverso. La formación de un universo, es decir, de un mundo puramente global y único, un mundo uno, sería una catástrofe, sería una tiranía. Incluso esto puede tener, por supuesto, una interpretación en orden teleológico religioso y teológico, que en este momento no viene al caso. Uno lo puede leer política y geopolíticamente sin problemas, ¿no? Entonces, tenemos un nivel de contradicción, que es el nivel, insisto, sobre el modelo antropológico, ¿no?, el deconstructivista versus las visiones identitarias. Ahí se inscribe esta agresión feroz que han tomado los poderes mundiales, los Soros, los, la UNESCO, y que tiene figuras como Trudeau, Hillary Clinton, eh, etcétera, digamos, figuras, los de Davos, figuras determinantes que están directamente declarándole una guerra a la naturaleza humana y una guerra a la tradición cultural que levanta lo mejor de la naturaleza humana, que es la tradición que procede de Grecia, pasa por Roma, por Jerusalén y llega hasta su implantación e hibridación con
con América, ¿no? Es decir, nosotros también tenemos nuestros conflictos y la búsqueda de nuestras armonías, ¿no? Pero hay una clara guerra para destruir la naturaleza humana, destruir al hombre, destruir a la mujer. Hay una guerra en el nivel del lenguaje muy avanzada, absurda, ¿no? Este pseudo lenguaje inclusivo, que no es tal, porque hay profesiones como dentista, periodista u oculista que van para el varón y para la mujer y terminan con una A, ¿verdad? Entonces, hay cosas absurdas, pero que tienen un sentido. El sentido es facilitar la demolición de las identidades nacionales y de los poderes nacionales, vistos desde la perspectiva del realismo, como lo vio Raymond Aron, como lo vio Morgenthau y como lo vieron también, por supuesto, los grandes estadistas. Entonces, ese es un nivel, el nivel antropológico del enfrentamiento. El otro nivel es el nivel de las visiones del mundo, ¿verdad? O globalista o soberanista. Quedaría un tercer nivel, que no lo voy a nombrar, pero que es sumamente importante, que es el de la relación entre el capital y el trabajo. Si el capital va a escribir pura y exclusivamente la historia del mundo, o si el trabajo, si las clases trabajadoras van a articular con el capital un sistema equilibrado y armónico de derechos. Ese sería un tercer nivel, el que había dado, entre otras cosas, a la vieja contradicción entre los socialismos, ¿no? Y el capitalismo. Cuando hablo de los socialismos, incluyo a todos, desde el internacional dogmático, como diría Perón, hasta las versiones del socialismo nacional. Ahora, el problema en esta contradicción es que hay gente que juega, que tiene claras las cosas, por ejemplo, como identitarios, ¿no? En el modelo del hombre y de la familia y de la comunidad, sería el caso de Vox, por ejemplo, o Meloni, ¿no? Eh, o en Chile Katz, he hablado con algunos amigos chilenos, o acá mismo algunos dirigentes políticos argentinos, tienen claro eso, pero adhieren a una visión del mundo globalista. Voy a dar el claro ejemplo de Meloni. Entonces, la adhesión de Meloni a la OTAN significa que en el plano geopolítico está renunciando a la personalidad política de Europa. Y eso significa alimentar la locomotora que destruye a la cultura identitaria europea. Es decir, por un lado, defiende un modelo antropológico, cultural, tradicional, con las modificaciones de la evolución de los tiempos, pero con los principios, ¿no? Y por otro lado es plenariamente globalista en la visión del mundo. Su visión del mundo conspira contra ese modelo antropológico, ¿verdad? Ese sería el caso de Meloni, por ejemplo, ¿verdad? Y en esto no me gusta esto de la complejio oppositorum, que se ha abusado mucho en relación a Carl Schmitt, de que Carl Schmitt habla de la complejio oppositorum, bueno, en un texto famoso, o no famoso, pero conocido, Catolicismo romano y forma política. En este caso hay que decidirse, no se puede vivir en la contradicción. Meloni vive en la contradicción. No es el caso de Orbán en Hungría. Orbán tiene claro el modelo tradicional húngaro en el nivel antropológico y también tiene una visión multipolar y opera como puede en el contexto más difícil que hay, digamos, imposible.
Es decir, porque Europa es una colonia política y geopolítica de los Estados Unidos y está siendo arrastrada a ser el escenario de una tercera guerra mundial, ¿verdad? Entonces, hay otros casos, ¿no?, inversos, que tienen el modelo antropológico deconstructivista, de demolición, ¿no?, con este pseudo lenguaje inclusivo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y una adhesión a la unipolaridad globalista. Ese es el nítido caso de Alberto Fernández, por ejemplo, en Argentina. Creo yo que también lo es del presidente de Chile, Gabriel Boric, ¿no?, los dos, o de Pedro Sánchez en España, que son intercambiables, son iguales, tienen el mismo formato. Pedro Sánchez mañana podría ser presidente de Argentina, Alberto Fernández podría ser presidente de Chile y Boric de España, que da lo mismo, porque tienen el mismo formato, gente en el nivel de la oligofrenia, como diría Raúl Ciarreta, ¿no? Entonces, ellos tienen esa coherencia de adherir a la demolición de la tradición cultural y del modelo antropológico y al globalismo al mismo tiempo. Eso es Hillary Clinton, eso es el Partido Demócrata estadounidense, ¿verdad? Ahora, hay otros casos que adhieren a un modelo antropológico o cultural de demolición, ¿no?, pero que tienen una visión multipolar. Y entonces están en la contradicción. Ese es el nítido caso de Cristina Fernández de Kirchner. Cristina Fernández de Kirchner evitó que el presidente de Ucrania, Zelensky, hablase en el Parlamento argentino. Es decir, ella tiene una visión multipolar porque Rusia es amiga de la Argentina como país, ¿no? En el momento en que Argentina necesitaba vacunas por el COVID y demás, la decisión política de Putin fue muy importante y muchas otras cosas como el apoyo en la guerra de las Malvinas y en las reivindicaciones de las Malvinas, del mismo modo que Perú, cosa que agradezco hasta el último día de mi vida, la actitud que tuvo Perú. Vuelvo. Cristina Fernández de Kirchner es una deconstructivista de demolición en lo interno, ¿no? Ha desarticulado el peronismo introduciendo estas cosas, esta filosofía posmoderna que no tiene nada que ver con la tradición, ni el pensamiento de Perón, ni de Eva Duarte de Perón, María Eva Duarte de Perón, ¿no? Pero por otro lado tiene esta visión multipolar. Entonces, ahí está en una contradicción imposible. Una contradicción imposible. Hay otros casos, ¿no?, como los de Bolsonaro, por ejemplo, que él tenía una visión bien tradicional en lo interno, pero a mi criterio, su ideología neoliberal en materia económica conspiraba contra los atisbos de visión multipolar, perdón, que no es multilateral, todo lo contrario, multipolar. Porque él era un neoliberal, ese neoliberalismo le importa poco la cuestión de los BRICS, por ejemplo, ¿no? Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, eventualmente Argentina, eventualmente otros países que se sumen, esos bloques alternativos. Entonces, en esa contradicción es que él naturalmente tropezó, ¿verdad? Después, el caso, por ejemplo, de López Obrador en México también entra en esta línea. Él está en una ideología posmoderna en relación a la cultura, ¿verdad?, la cultura tradicional mexicana, pero uno tiende a pensar que tiene una cierta visión multipolar. Lula es un caso en transición, porque para ganar
la elección tuvo que tomar los aspectos culturales que Bolsonaro llevó adelante, ¿no? Pero uno recuerda que Lula fue un impulsor de los BRICS, ¿no? Entonces no sabemos qué va a pasar ahora cuando toma la presidencia, ¿verdad? Entonces, el caso, por ejemplo, del batallón Azov, que son gente nacionalista ucraniana, está en un caso dramático, porque ellos, bueno, defienden a Ucrania, pero están empalmando su acción con el globalismo que finalmente va a terminar desarticulando a Ucrania, como va a desarticular a todos los países. Con esto estoy tratando de no juzgar desde el punto de vista moral, sino estoy marcando un análisis de contradicciones. Entonces, a mi criterio, lo que se necesita es volver a combinar un modelo antropológico tradicional, nacional, de cada nacional me refiero a cada espacio, la nación entendida como un espacio cultural de tradiciones comunes, perdón. No me refiero al antiguo, a un pretenso tradicionalismo, que es un subproducto de la modernidad, a mi criterio. Un modelo, insisto, identitario en lo antropológico y una visión multipolar del mundo. Por supuesto que otro componente que aquí está faltando es el que les digo, el componente de la relación entre el capital y el trabajo que hay que tender a armonizar, ¿no? Entonces, uno puede echar la vista atrás para ver cuándo se resolvió esto y cuáles son los antecedentes, ¿verdad?, en nuestra conformación histórica para encontrar los principios allí donde estuvieron en la realidad. Porque los principios en el mundo inteligible platónico, o solamente en las librerías o en las redes sociales, no alcanza. Los principios tienen que estar operando en la realidad. ¿Mm? Y en la historia uno tiene, por supuesto, grandes ejemplos de cómo se constituyeron los movimientos nacionales. En esto quiero afirmar que asumo una visión de la historia amplia, donde hay un gran aporte hispánico, pero también hay aportes de las culturas y de las organizaciones locales, ¿no? A mi criterio, los principios del ama quilla, no ser flojo, ama liulia, no mentir, y ama sua, no robar, ¿no?, en quechua, son grandes principios éticos, formadores del nivel antropológico firme, fuerte, y no se contradicen para nada con los mejores principios del catolicismo que llegó a América, etcétera, del derecho, etcétera. En el caso de Perú, si me permiten un par de comentarios, sí, claro, pero ha tenido una extraordinaria fama en todos lados José Carlos Mariátegui, pero para mí el correcto en este caso es Víctor Andrés Belaúnde, porque él veía, no como Mariátegui, la idea de un levantamiento en la sierra para tirar a los indios contra los criollos en la costa, sino intentos de armonización, que es por donde va a pasar el camino y por donde ha pasado el camino de los países que van logrando fortalecer su poder nacional.
el principio de multiplicación étnica a nuestra América, lo conduce a una catástrofe. Con todo respeto, nos conduce al África. Al África en el sentido político del término. Tiene 55 estados África. Y eso es una cosa ingobernable. Mi línea, desde el punto de vista histórico, es la línea de Bolívar, San Martín, O'Higgins. En Perú, la figura central ha sido el gran mariscal Ramón Castilla, que participó del ejército realista en la batalla de Chacabuco, pero luego a partir de 1822 asumió los principios de la independencia y fue un gobernante muy destacado, muy amigo del general San Martín y muy preocupado por problemas de la formación política de América en un momento en que España estaba en una gran debilidad. Por eso yo veo un completo anacronismo plantear la continuidad de algo que ya no era ni un imperio, era la lealtad realista a los Borbones. Carece de sentido. En consecuencia, sobre esta base, entiendo que los movimientos nacionales que se formaron en el siglo XX, donde incluyo a todos, y he estudiado a todos los que he podido, con la experiencia central del peronismo de Perón, desde, vamos a decir, sus nacientes en la Revolución de Junio de 1943, hasta su muerte física el 1 de julio de 1974. ¿No? Ahí ha habido una serie de constantes que hoy día pueden sernos de utilidad. Por un lado, la incidencia de los principios soberanía, justicia, democracia orgánica, es decir, organización popular, identidad nacional, independencia económica, integración latinoamericana, ¿verdad? Básicamente sudamericana, era la idea de Perón. Esos principios han estado en la base del movimiento nacional. El movimiento nacional ha nacido como el resultado de una política de transformación de una masa en pueblo. Perón lo ha teorizado en su libro Conducción Política. Lo cito a Perón, pero quiero decir que cuando fue derrocado en 1955, luego volvió con el poder y la gloria en el año 73, los hombres de la resistencia peronista, que es decir, casi no tenían libros de Perón, porque habían sido quemados, como en las grandes quemas de libros inquisitoriales o nazis, ¿no? Los hombres de la resistencia peronista se formaban, muchos de ellos, con los manuales del APRA, ¿no? Si bien la figura de Víctor Raúl Allá de la Torre, bueno, la tomamos con grano sales, sobre todo por su desempeño en relación a la Argentina, ¿verdad? Pero la transformación de la masa en pueblo, ¿qué es la masa? La masa es la desorganización, la desconexión, la confusión, ¿no? Y ahí hay una muy fuerte agresión antropológica sobre esa gente, cultural, de demolición, ¿no? Ahí está la drogadependencia, la destrucción de la familia, la destrucción de estos valores que acabo de mencionar, como la maquilla. ¿Sí? En Argentina eso se nota muchísimo, ¿verdad? ¿Y qué es un pueblo? Un pueblo es un sujeto histórico que tiene personalidad, que tiene conciencia nacional e identidad nacional y que tiene organización.
Y por supuesto eso tiene una conducción. ¿No? Un pueblo no es, uno puede dar definiciones generales, pero cada pueblo es singular. No se pregunta tanto por qué es el pueblo, sino que es un pueblo, que es este pueblo. ¿Mm? Entonces, el problema es el pasaje del estado de dormido, de aletargado, al estado de la decisión. El estado de la decisión es el que hace que el pueblo deje de ser una masa y una argamasa de instituciones globalistas, vanguardistas o las que fuere, ¿no? Para que pase a ser el actor decisivo de un proceso histórico. ¿Mm? Entonces, y eso, como dice, estado decidido, ese estado resuelto, su sensación de cosmovisión. Esto lo hablo y discuto en el buen. La idea de la cosmovisión significa un conjunto de ideas, ¿verdad? Eh, que organizan la naturaleza, la historia, el mundo, etcétera, y que busca ser aplicado. Eso Heidegger lo demolió. A rendir homenaje, es decir, convocar a su altura a Wagner Reina, traductor de Heidegger en toda América a través, por su muy distinguido. Una cosmovisión es un conjunto de ideas cerrado, es una ideología, o es algo similar a una ideología. Y Heidegger ataca duramente eso, porque ve que en realidad es un conjunto de antiobjetas. El camino para obtener visiones de lo real en su desempeño histórico es la analítica de la práctica, la analítica operatoria, de la facticidad, de la práctica, ¿no? Y el pasaje a una visión de la historia del ser, es decir, una visión ontohistórica, es decir, ver las contradicciones en su desarrollo histórico, la decisión del caso. En función de eso, tomar la decisión. Entonces, las cosmovisiones son cosas fijas y estáticas, son renuncias a la verdad. La verdad hay que buscarla y hay que buscar los principios en el desarrollo histórico. Ahora, un movimiento nacional busca pasar del estado de aletargado de un pueblo al estado en que ese pueblo se identifique con la nación plenariamente. Yo lo puedo decir, el caso argentino es un caso muy bien logrado, o bastante bien logrado. No en relación al movimiento nacional actual que no existe, sino en relación a la identidad nacional, ¿verdad? Hay otros casos que tienen, pero quizás por un tema de un mestizaje hispánico originario, ¿no? De los tiempos hispánicos, que la friolera de 3 siglos, ¿no? Con, bueno, los criollos propiamente en el sentido de español, americano, ¿verdad? Y luego las corrientes inmigratorias. Eso generó algunos problemas, pero muy, muy menores. No hay una base étnica de ruptura, ni hondos y mortales desencuentros, más que los que brotan de las polarizaciones políticas. Entonces, la idea es que todos los habitantes de un país
se identifiquen con la identidad nacional de ese país. Eso es una cosa básica en un movimiento nacional. En la Argentina ha sido resuelto por el brigadier general don Juan Manuel de Rosas, ¿no? Por Julio Argentino Roca y por supuesto por el general Perón, que nacionalizó a la clase trabajadora argentina y que por supuesto no se lo van a perdonar nunca, ¿no? Porque la clase trabajadora estaba destinada a, a ser repartida por los poderes globales de aquel entonces. Pero esta solución exitosa en la conformación de la nación, sin embargo, implica una tarea pendiente de la unidad sudamericana, ¿no? Y no implica que el movimiento nacional hoy día exista. En Argentina hoy no existe lo que son elementos de movimiento nacional, ¿no? Porque el pueblo está masificado, destruido, atacado, abombado, fragmentado, con múltiples organizaciones obersindicales. Entonces, si hay 4 centrales sindicales, es que no hay ninguna, ¿no? Porque de lo que se trata en la organización del pueblo es de organizar a la juventud de ese pueblo, a la clase trabajadora de ese pueblo, a los empresarios de ese pueblo, y buscar la armonización en función del poder nacional dentro de criterios de justicia. De criterios de justicia social, criterios de soberanía. Ahora, se trata también, por supuesto, de promover los elementos del poder nacional, ¿eh? Aquí, en esta prestigiosa universidad con la que ustedes trabajan, la Universidad de Cajamarca, cabe recordar los elementos del poder nacional como los define Morgenthau, ¿no? Tener, por supuesto, ahí está la geografía, los recursos naturales. Hoy hay una pelea por los recursos naturales, ¿no? Por la explotación y por la propiedad y por el reparto, como siempre. Y hay veces que el país no tiene los capitales suficientes propios, ni públicos ni privados, para explotarlo, ni tiene la capacidad organizativa, etcétera. Entonces tiene que recurrir al capital extranjero. Bueno, muy bien, pero de lo que se trata es de eh, distribuir equitativamente los beneficios, ¿no? Y no que se lo lleven hacia su casa matriz, todo, ¿no? Tiene que haber una pelea en ese sentido. Entonces, el movimiento nacional es el poder nacional y es la nación en movimiento, ¿verdad? Entonces, recursos naturales, ¿m? La capacidad industrial, los aprestos y las fuerzas militares han tenido históricamente una función muy importante de nacionalización, ¿eh? Eh, muy importante, decisiva, ha sido formadora de la identidad nacional y reproductora, sobre todo para aquellas personas que no tenían acceso a una educación básica, la educación básica también, por supuesto, el carácter, la moral nacional, que es lo que está lacerado con esta maldita posmodernidad deconstructivista, ¿verdad? Y luego hay otros elementos como la calidad de la diplomacia, la calidad de los economistas. Los economistas debieran ser todos de la economía nacional, en el sentido de List, pero no lo son, son economistas globalistas. Ahora, la economía nacional no significa que no cuide el equilibrio fiscal, que cuidarlo. No significa que no tenga que cuidar la estabilidad monetaria, como pasa en Argentina, que hay una inflación del 100% anual. La base es que tiene que haber cierta estabilidad monetaria, por supuesto, tiene que haber equilibrio fiscal, tiene que haber capacidad recaudadora del Estado, impositiva, recaudadora, eso es fundamental, de acuerdo a la capacidad distributiva. El creador del derecho, del derecho impositivo fue Francisco Suárez, que es fundamental en nuestra identidad política, el teólogo jesuita
¿Fundamental en qué sentido? En la idea profunda que el poder pasa de Dios al pueblo y del pueblo hay un pacto con el mandante. Entonces, me interesa señalar la tarea de nuestra generación, es una tarea de sacudirnos cosmovisiones e ideologías, buscar los principios en la realidad, los principios en la historia, ¿m? Trabajar para transformar la masa en pueblo, ¿m? Defender los principios correctos desde el punto de vista antropológico, trabajar por una visión multipolar que necesariamente pasa por la unidad sudamericana, es decir, por la Confederación Sudamericana de Naciones. No por la ideología. Cuidado, porque hubo durante un minuto de la historia una Confederación Sudamericana de Naciones, en varios minutos uno podría decir, ¿no? Pero que se transformó en UNASUR y que luego fue el receptáculo de una ideología que condujo a la desorganización de Venezuela y a la desorganización de América, finalmente, de nuestra América. ¿Por qué? Porque tuvo 5 millones de hermanos venezolanos que emigraron, una cosa impresionante, ¿no? Y entonces, del mismo modo que emigran los haitianos, pero los haitianos tienen otras razones de hace mucho tiempo. El caso venezolano es porque Hugo Chávez compró el paquete ideológico cubano. Y ahí estuvo el error. En 1970, Fidel Castro encabezó una campaña por las 10 millones de toneladas de cañas de azúcar. No lo lograron, pero estuvieron cerca. Hoy Cuba produce 500.000 toneladas de caña de azúcar, ¿ah? Y es importador de azúcar. Importa de Francia azúcar. Solo que Francia es un país azucarero, dicho sea de paso. Alvarado fue un hombre que tuvo buenas intenciones. Terminó como Gualberto Villarruel en la década del 40 en Bolivia, con el pongueo, esa institución nefasta de esclavitud en el nivel familiar que también describió José María Arguedas y en cierto sentido padeció a mi criterio, el gran escritor de América y el gran escritor peruano lejos, ¿no? Sin embargo, la apuesta del modelo yugoslavo económico, yugoslavo, terminó haciendo que Perú, que era un país exportador de azúcar, bueno, terminó importando azúcar. Entonces, ahí hay que tener cuidado con la ideología. Cuidado con la ideología. Y también cuidado con los otros, a aquellos que reclaman porque tienen hambre y sed de justicia, los acusan inmediatamente de comunistas. A mi criterio, hubo un solo comunista en el mundo, que fue Stalin, que sobre la base de un enorme sacrificio humano y criminal, etcétera, etcétera, construyó en un tiempo récord una gran superpotencia militar y que se parece bastante su visión a un nacional bolchevismo, ¿no? Lo demás fue todo un fracaso. Sobre la base de lo que Stalin, por supuesto, está lleno de crímenes y de cosas horribles, ¿verdad? Entonces, la visión real es una visión de poder nacional geopolítico. Toda esta infiltración de la ideología de unos y otros no nos sirve, porque analizamos los hechos. Es un nuevo modo de pensar. Ahora, ¿de dónde procede ese modo de pensar? A mi criterio, procede de
estructuras militares muy viejas, del principio divisionario de Guibert, sería una cosa para desarrollar más adelante, y de la idea de que se discute en un frente bien ancho, se maniobra en una red y en un dispositivo real bien ancho, no sectario, bien ancho. Los que están de acuerdo con esos principios están trabajadores, estudiantes, mujeres, jóvenes, universitarios, académicos. Eso es el movimiento, frente al viejo esquema del partido, que es un grupo chico. El movimiento es el partido, es movimiento. Bueno, no los quiero cansar ni aburrir. Les agradezco profundamente la invitación y quedo abierto a inquietudes, preguntas o reflexiones.